La Política Nacional de Reducción de Consumo de Sustancias Psicoactivas es una iniciativa del Ministerio de la Protección Social, construida en sus bases operativas en el marco de una mesa intersectorial, que es la Comisión Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en Colombia, y busca básicamente avanzar hacia el equilibrio entre las acciones de oferta y de demanda, que en Colombia digamos es muy necesario, en todos los países es necesario, pero en Colombia particularmente es necesario lograr el equilibrio entre las acciones que se vienen realizando para contrarrestar la oferta, el narcotráfico, el cultivo, el comercio de sustancias ilícitas y el mismo hecho de tener, digamos, disponibilidad de drogas en el país, hace necesario que empecemos a trabajar en la demanda interna, porque eso genera consumo doméstico, que es un poco lo que hemos venido viendo en los últimos años, y la política busca dar una respuesta integral a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva, digamos, intersectorial, interinstitucional, y trabajando todos los ámbitos, desde las personas que no consumen, a las personas que están consumiendo, a las personas que quieren dejar de consumir, sus familias, las comunidades y todo el entorno que se ve afectado por las manifestaciones distintas del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, la política nacional ha sido construida sobre tres fundamentos conceptuales. Uno de ellos es el fundamento de la protección social, el otro es el de la promoción de la salud, y el otro es el de los principios rectores de reducción de la demanda de la Organización de las Naciones Unidas. El principio de protección social es un principio que invita a trabajar desde los conceptos de exclusión social y de vulnerabilidad. Estos son conceptos que permiten entender que las problemáticas deben trabajarse, digamos, desde una perspectiva ecológica, no teniendo solamente en cuenta los factores individuales y familiares de las personas o psicológicos, sino también los factores que tienen que ver con su entorno más inmediato y con el macroentorno en el cual estas problemáticas también se dan. En la perspectiva de la promoción social, de la promoción de la salud, es una perspectiva que básicamente busca reorientar los servicios, entender que esto es un accionar intersectorial e integral que requiere, digamos, de la sinergia y de la competencia de varios sectores e instituciones, y en ese sentido poder avanzar hacia una acción un poco más completa y un poco menos desde la psicología y desde la psiquiatría, que es como tradicionalmente se ha venido trabajando el tema del consumo de sustancias y su prevención y su tratamiento, por supuesto. El otro enfoque grande es el enfoque de los principios rectores, que básicamente habla de la necesidad de avanzar hacia una perspectiva no ideológica de la problemática, a una perspectiva equilibrada entre oferta y demanda, y a una perspectiva de respeto por los derechos, por las diferencias y por las diversidades que se encuentran en una sociedad y en una comunidad. El consumo de sustancias es, digamos, un fenómeno que existe en las comunidades y que nos invita, digamos, a pensar que estas personas que consumen son igualmente ciudadanos, conviven con nosotros, y es allí donde se presenta el problema, pero también se tiene que presentar la solución y sobre todo el mantenimiento de un estilo de vida libre de drogas. Entonces, por eso también la importancia de todo el concepto de la inclusión social, que hace parte de los fundamentos centrales de la política nacional. Bueno, la inclusión social es un concepto transversal en la política. La inclusión social es una apuesta que básicamente busca invitar al país a reflexionar sobre la importancia de generar oportunidades y de generar desarrollo de capacidades y habilidades que les permitan a los colectivos y a los grupos de mayor vulnerabilidad al consumo integrarse de forma plena a la sociedad y a la cultura. El concepto de inclusión social es un concepto que se entiende mucho mejor desde su contrario, que es el concepto de exclusión social. Básicamente, el concepto de exclusión social lo que nos permite es comprender que hay muchos grupos excluidos por una serie de opciones o por condiciones socioeconómicas o culturales
que estos grupos excluidos son excluidos por aspectos relacionales y aspectos de contexto, y que es justamente en esas condiciones de exclusión en las cuales se están incrementando muchos de los factores de riesgo o de vulnerabilidad al consumo de sustancias. Entonces, al hablar de la inclusión social como un concepto transversal a la política, estamos señalando que si queremos hacer acciones de verdadera prevención, tenemos que generar oportunidades de inclusión social para los grupos de alta vulnerabilidad al consumo. Estos son oportunidades de integración, oportunidades laborales, oportunidades de visibilización, oportunidades de liderazgo, oportunidades de participación y de transformación, digamos, de las realidades en las cuales estos grupos, que son los de mayor vulnerabilidad al consumo, se encuentran. Cuando hablamos de inclusión social desde la mitigación, que es uno de los ejes operativos de la política, básicamente estamos hablando que es justamente en el consumo de drogas en donde se generan una serie de condiciones que marginan a los grupos que consumen drogas. En esa condición de marginación, es decir, de mantener al margen a las personas y de excluirlas de la vida social y productiva, el consumo suele cronificarse y volverse mucho más profundo, digamos, y mucho más riesgoso y mucho más dañino. Es en las condiciones de inclusión social en las cuales podemos de alguna forma mitigar o minimizar al máximo el impacto que un consumo activo puede tener en un grupo y en su entorno, en su comunidad en general. Entonces la inclusión social también resulta fundamental para poder mitigar el impacto y las consecuencias negativas de los consumos en algunos grupos sociales. Y la inclusión social en el eje ya de tratamiento y rehabilitación, que nosotros lo llamamos en esta política de superación, pues resulta también fundamental, porque una persona pasa por un proceso de rehabilitación y de tratamiento y al salir requiere de una serie de condiciones que le permitan integrarse de nuevo a la vida social y productiva y a la vida cultural. Si esas condiciones no se dan, la probabilidad de que la persona recaiga en un consumo activo pues es muy alta, y para pasar por la inclusión social pues se requiere hacer todo un trabajo de reducción de estigma, de reducción de discriminación y de reducción, digamos, de toda la carga peyorativa que tiene el consumo de drogas en nuestra sociedad. De entender que una persona que ha pasado por el consumo de drogas, si bien puede ser una condición crónica y con cierta tendencia, digamos, a la recaída, la persona, en la medida en que tenga todas las condiciones que le sean favorables a su mantenimiento, va a poder realmente contar o tener una vida, digamos, libre de drogas y mantener los logros o los cambios que ha ido construyendo en el marco de un proceso de rehabilitación.